¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2. Hoy vamos a hablar porque tenemos noticias, y es que ayer hubo un preguntas y respuestas en Reddit de los desarrolladores en los que hablaron de muchas cosas que tienen que ver con los perks, con próximos cambios de héroes y con muchas otras cosas que van a suceder en Overwatch 2 en un futuro cercano. Pero antes de empezar, como desde hace muchísimos años, os vengo recomendando en EVA para que compréis vuestros juegos, tarjetas prepago, todo muy rebajadito. Podéis comprar, por ejemplo, Game Pass, que os dan skins en Overwatch de los últimos 3 meses de tienda, que están súper bien. O directamente podéis comprar tarjetas prepago de PlayStation, de Xbox, de lo que sea, con lo que podéis comprar skins y otras cositas. Así que echad un vistazo, el link que tenéis en la descripción, y muchas gracias a Neva por patrocinar este vídeo. Vamos a ir con las noticias que han comentado, y es que han resuelto muchas dudas y también han hablado de algunas cuantas cosas que, pues desde que salieron la nueva season con las perks y todo eso, han sido dudas que hemos tenido por ahí. Lo primero que han dicho es cuándo podemos esperar nuevas perks o perks que vayan a cambiar, y esto ha dicho que va a ser la season que viene. En la season 16 ya vamos a tener los primeros cambios de perks, algunas perks que no se han utilizado demasiado o que no han gustado mucho a los jugadores, serán cambiadas y reemplazadas en la siguiente season. También quieren asegurarse de que no lo hacen demasiado rápido, por ejemplo, ¿no? Porque tampoco quieren quitar de en medio perks de la comunidad, que la comunidad le gusta, quiere decir, ¿no? Básicamente, pero eso lo veremos más adelante, porque ya también han dicho cada cuánto van a revisar lo que vienen siendo todas las perks. Así que en la siguiente season ya van a estar revisando algunas, las más problemáticas o las menos usadas, pero luego también pues nos han resuelto la duda de cada cuánto tiempo van a ser revisadas estas perks. Y esto será en la temporada 18, o sea, dentro de unas cuantas temporadas, dentro de 3 temporadas, tendremos lo que viene siendo un cambio general a las perks. Esto lo comentaron en el Spotlight, que dijeron cada medio año más o menos queremos revisar todo el tema de las perks y ver cuáles quitar, cuáles cambiar, cuáles nuevas poner y demás, pero no habían especificado demasiado. Aquí han dicho que cada héroe va a recibir una perk nueva en esta actualización, o sea, la Season 18 al menos cada héroe va a recibir una nueva, y más o menos el 25-50% de las perks serán cambiadas. No quieren cambiar, como os decía antes, perks que a la comunidad le hayan gustado mucho, por ejemplo, o algo que se me viene a la cabeza es lo del doble TP de Kiriko, que eso es una cosa que a la gente le gusta un montón, o la torreta nivel 3 de Torjon, que a la gente le gusta un montón y que no ha sido demasiado conflictivo, así que son cositas que van a dejar más tiempo seguramente. Si hay una perk muy buena que a todo el mundo le gusta, pues no la van a cambiar, pero claro, cada héroe tiene 4, entonces pues ahí pueden quitar y poner como quieran. Así que para resumir este apartado, básicamente cada season o cada mid-season pues harán ajustes, ¿vale? De las perks, pequeñitos. Hay algunas, cada season, cada ciertas seasons, pues a lo mejor cambian alguna en concreto, y cada medio año hacen un cambio muy grande al 25-50% de las habilidades de los héroes. Lo cual está muy bien, yo pienso, para mantener el juego fresco y que siempre, pues en el caso de Cassidy, por ejemplo, en esta primera oleada de perks, pues le han tocado unas perks malísimas, horribles, y parece pues que las van a cambiar a lo mejor en esta Season 16 o ya en la Season 18 le van a cambiar todas. También han dicho que Ramatra pronto va a recibir un emote de baile, lo han confirmado que lo van a recibir muy pronto, no sé por qué la gente está tan obsesionada con esto, pero bueno, vale, ok. Creo puede ser que sea el único héroe que a día de hoy no tiene un emote de baile todavía, es posible, no estoy seguro, pero bueno, básicamente va a recibir un emote de baile pronto. Tenemos también un adelanto de este Mid-Season Patch, donde han comentado que ya va a haber algunos héroes que van a cambiar. Y estos héroes empezamos con Roadhog, pues no están satisfechos con algunas perks que tiene Roadhog y ya en este Mid-Season ya se las van a cambiar. Por ejemplo, la perk de Hog Toss va a incrementar también el daño de la trampa, creo que se refieren a la perk que te permite lanzarla más lejos, y la perk del doble salto de Juno también va a incrementar la duración del Glide Boost. Y por último, comentan también que Bastion va a tener un nerfeo en su habilidad, en su perk de la autorreparación. Ya sabéis que la autorreparación, ha salido algún clip que otro por ahí bastante gracioso, donde sale Bastion autorreparándose mientras se pega con alguien y que literalmente no lo pueden matar. Era bastante gracioso. Pues ahora la autorreparación tendrá un medidor, ¿vale? Ya no va a ser infinita. Así que estos 3 héroes, aparte de otras cosas que también van a cambiar pero que no lo han dicho, van a ser los que van a tener cambios en este mid-season asegurado. ¿Y el mid-season cuándo llega? Pues llevamos casi 2 semanas de season, así que supongo que dentro de unas 2 semanas, dentro de las próximas 2 semanas, tendremos estos cambios. Recordaros también que en el mid-season de esta temporada tendremos el añadido que está bastante interesante, que es el competitivo 6 contra 6. Y esto es una cosa que se parece que se os ha olvidado un poquito con el Spotlight, pero bueno, es algo interesante, ¿no? Vas a tener esa cola competitiva de 6 contra 6 que va a ser Open Queue, eso sí, va a estar limitada a que como máximo haya 2 tanques por equipo, para evitar pues la Goats, ¿no? La temida Goats. Otra noticia interesante de este preguntas y respuestas es que
la Season 15 también ha traído consigo un gran cambio en el tema del counter swapping. El counter swapping básicamente es que cuando hay un héroe en el equipo enemigo que quieres counterear, pues tú te cambias de héroe para counterearlo de forma rápida, ¿no? Lo típico, por ejemplo, el equipo enemigo tiene un Doomfist, tú te pillas una sombra. Pues esto básicamente se ha reducido un 25% con el tema de las perks. Y esto tiene un punto positivo y un punto negativo, ¿vale? Y es que aquí voy a hacer una referencia a Call of Duty, y es que cambiar de arma siempre es más rápido que recargar. Esto me lo decía el que te hacía el tutorial en el COD. Básicamente, muchas veces sí que es una buena solución cambiar de héroe para hacer un counter, ¿vale? Por ejemplo, el equipo enemigo tiene un Roadhog, no tienen Kiriko y tú te piqueas una Ana. Pues con el tema de las perks noto que mucha gente no está cambiando de héroe incluso cuando es necesario, y esto puede llegar a ser un poco malo porque hay veces que por mucho que tengas las perks al máximo nivel, quizás cambiar es importante, ya no para counterear, sino sobre todo cuando te estén countereando a ti. Bueno, si os permitís daros un consejo, esto es un poquito como la ultimate, ¿no? Muchas veces pues no te vas a cambiar cuando tengas la ultimate al 95%, pero yo que sé, si tienes la ulti al 50%, no te rayas demasiado, ¿vale? Cámbiate de héroe. Pues un poco lo mismo con las perks, aunque tengas las perks al máximo nivel, cambiarse de héroe no es tan malo porque luego consigues las perks más rápido, así que no os preocupéis por eso y no lo tengáis en mente como que vais a perder las perks y lo vais a tener muy jodido. Pero bueno, está bien porque la gente se cambiaba muy rápido también para counterear y eso hacía que no pudieras disfrutar mucho de tus héroes, así que ahora la gente se acostumbre a jugar un héroe y mantenerlo toda la partida de vez en cuando tampoco está mal. ¿Qué más? Comentan también que el Team 4 estuvo pensando un sistema de loadout para el juego, es decir, que tú pudieras escoger tus habilidades y empezar así la partida directamente. También pensaron 4 niveles de perks, pero al final lo acabaron descartando, se quedaron con estos niveles que tenemos ahora y que, bueno, en el futuro pues revisarán si hace falta hacer alguna implementación más. Y ya por último, para comentaros un poquito más de este preguntas y respuestas, hablaron de que están, siempre que sacan un héroe nuevo, plantean el tema del lanzallamas. Y es que es algo que parece que están pidiendo muchísimo, ¿no? Y que siempre quieren hacerlo, pero nunca llegan a una idea que les acabe de gustar y dicen que cuando saquen un héroe con lanzallamas, que va a ser increíble, que no lo van a hacer por hacer y que va a ser una locura. Yo, la verdad, es que no sé cómo lo podrían hacer porque si lo pensáis detenidamente, hacer un héroe con lanzallamas en el juego es un poco complicado, ¿no? Tendría que ser algo parecido a lo que tiene Mei con el disparo principal, pero con fuego y con alguna mecánica de quemar armaduras, cosas así. Es complejo, así que se tomen su tiempo porque tiene que salir muy bien. Y ahora ya para comentar una cosa más que no tiene que ver con preguntas y respuestas, pero lo comento porque ha salido nuevo para Overwatch y es una novedad que saca Faceit. Faceit ya sabéis que es la plataforma en la que se sustenta el competitivo de Overwatch, una plataforma externa a Overwatch pero vinculada 100%. Básicamente han sacado su propio matchmaking, han sacado como una especie de, pues eso, de buscador de partidas donde podéis encontrar rankeds con gente que se lo va a tomar muy en serio, va a tener su propio sistema de elo, va a tener sus propias recompensas. Esto es una cosa similar a lo que ocurre con Counter-Strike, que la gente juega más Faceit que el propio matchmaking de Counter-Strike. No sé si acabará pasando esto con Overwatch. De momento está en fase beta y está solo para PC, pero la verdad que pinta genial. Yo sin duda lo voy a probar. Tenéis más info en la descripción por si queréis mirarlo porque está muy pero que muy interesante. Y ahora sí que sí, chicos, sin más me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.